Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este espacio en que traemos algunos aspectos y reflexiones sobre el mundo del arte y del entretenimiento. Y hoy vamos a tratar de contestar una pregunta, porque se habló mucho del tema, se hizo algo así como una leyenda apócrifa y en su momento se consideró que Mozart, o sea, el genio de la música, había sido asesinado y no había muerto de muerte natural. Él vivió a fines del siglo XVIII, murió en 1791 a los 35 años y se dijo, o se supo, que había tenido una gran rivalidad con un músico de la corte del rey José II, o Joseph II de Habsburgo, hermano de la después desgraciada María Antonieta. Y este músico se llamaba Antonio Salieri, venía desde Italia, se había afianzado en la corte del emperador y cuando descubrió que había un rival que se llamaba Wolfgang Amadeus Mozart, entró en pánico. Ese pánico se tradujo en una envidia espantosa. Aparentemente fue así porque quedaron registros de esa envidia. Y después de la muerte de Mozart se dijo que él lo había envenenado. Todo eso pasó a ser comida común en las cortes europeas y algunos años después de la muerte de Mozart, en 1791, Salieri estaba vivo, vivió mucho tiempo más, se escribió el poeta ruso Pushkin, escribió una novela titulada La envidia, sobre esa relación que había habido entre Mozart y Salieri. Años después, en 1890, el músico Rimsky-Korsakov hizo una pequeña ópera de dos personajes titulada Mozart y Salieri, donde se trataba el mismo tema, la aparente, no la rivalidad que esa la hubo, aunque más bien fue de parte de Salieri hacia Mozart, y no de Mozart a Salieri, que fue un muchacho muy joven todavía, ingenuo, un tanto inocente en las cosas que hacía, ya vamos a hablar de su personalidad, y se creía que, se decía que Salieri había colaborado en la muerte de Mozart por envenenamiento. Bien, pasaron los años, quedaron las cosas allí, se siguió hablando repetidamente, aunque muchos historiadores lo habían descartado ya al tema, habían estudiado, se habían enterado de las enfermedades que tenía Mozart en su momento, pero quedó latente la idea de que posiblemente Salieri pudo haber envenenado a Mozart. En el año 1978-79, un dramaturgo inglés que se hizo muy famoso llamado Peter Shaffer escribió una obra maravillosa que yo vi en el teatro. Fue una obra dramática teatral que se llamó Amadeus. No sé si usted la registra, posiblemente sí. En Buenos Aires la vi en 1983-84, interpretada por Carlos Muñoz como Salieri y por un muy joven Oscar Martínez como Amadeus o como Mozart. Esta obra fue reiterada en el 2014, la puso Javier Daulte y los protagonistas fueron, en el caso de Salieri, Oscar Martínez y en el caso de Mozart, Rodrigo de la Serna. Quiero decirle que la primera versión de 1983-84 fue dirigida por el gran Cecilio Madanes, una apuesta muy barroca, muy puntillosa, puntillista, muy esmerada, bellísima, por cierto, que se dio en el Teatro Liceo de la capital federal. Yo la vi allí. Después la otra versión, la de Javier Daulte, no la vi, pero dicen que fue maravillosa también, con otros recursos minimalistas. Bueno, esa misma versión de Amadeus en teatro
fue tomada en la década del 80 por el cineasta checo Milos Forman, que venía de un gran éxito con Atrapados sin salida. Y Milos Forman tomó la misma versión que decía que suponía que Salieri había envenenado a Mozart y la llevó al cine. La llevó al cine de una manera maravillosa. Ha habido muchas biografías de músicos, de cantantes, de compositores, por supuesto, de pianistas, muchísimas en cine, pero yo creo que esta es una de las más logradas. ¿Por qué? Porque Milos Forman tuvo la capacidad de trasladar el mundo del teatro, un mundo diferente, por supuesto, para mostrar al público las cosas, y la llevó al cine de una manera magistral. Por algo ganó tantos premios Oscar. El autor, el intérprete que hizo de Salieri, Murray Abraham, ganó el premio Oscar a Mejor Actor. El personaje de Amadeus fue interpretado por Tom Hulce. Fue un éxito enorme, descomunal, dentro del cine de ese momento. Si usted puede verla, no se la pierda porque está, yo acabo de verla o de revisarla, y está como siempre, fresca, hermosa, maravillosamente actuada, con unos interiores que son, bueno, solamente una producción hollywoodense puede llegar a esos niveles de exquisitez. Y además está la música de Mozart, que acompaña a muchos momentos de la película. ¿De qué trata la película? De esa rivalidad espantosa que sintió Salieri hacia Mozart. Y termina la película cuando, ya muerto Mozart hacía mucho tiempo, él le confiesa a un sacerdote que él fue el asesino de Amadeus Mozart. Eso fue toda una ficción que se hizo para aprovechar aquella leyenda que había corrido por toda Europa de que el pobre Mozart había sido asesinado. Aparentemente no, murió por causas de una enfermedad que lo aquejaba en los últimos tiempos. Y lo que tiene la película, y también tuvo la obra de teatro, es que mostró a un Mozart distinto del que todos suponemos. Uno a estos talentos, genios de la humanidad, los ubica allá arriba en una nube de una manera más formal y nunca se imagina que este muchacho de 20 y pico de años, cuando empieza la película, pudo haber sido así tan travieso, tan descocado para algunas cosas, tan épaté le bourgeois, porque a él le encantaba desafiar a todos los demás, se reía permanentemente con una risa sonora que caía bastante mal al espectador, pero evidentemente, leyendo biografías, Mozart fue así. Y ahora, en este siglo que estamos transcurriendo, o a fines del siglo XX ya, se consideró de que Mozart había padecido el síndrome de Tourette. Es decir, era obsceno, era travieso, se reía a costillas de los demás, hacía travesuras permanentemente. Bueno, parece que así fue Mozart. Y entonces lo han ubicado dentro del mundo del síndrome de Tourette. Y a lo que vivió o a lo que supuestamente vivió Salieri, la psicología y la psiquiatría lo han denominado el síndrome de Salieri. ¿Qué es el síndrome de Salieri? Bueno, es justamente esa obsesión que llega a la locura de la envidia que puede tener un ser humano hacia otro. Algo espantoso, pero que evidentemente sucede. Todo esto dentro de ese marco de esa película maravillosa que se llamó Amadeus y que no la tome tan en serio porque aparentemente, según los historiadores, Mozart ya venía con problemas en su organismo, problemas muy marcados que lo llevaron a la tumba a los 35 años. La música de Mozart acompaña las imágenes de esta producción cinematográfica. Y sobre todo quiero detenerme
en ese momento en que Mozart, un tanto, ¿cómo decirle?, inspirado, pero al mismo tiempo ingenuo o inocente, en su lecho de muerte, eso en la película, en su lecho de muerte, él le va dictando a Salieri que nunca se ha apartado de él, porque Salieri le sigue los pasos a ver hasta dónde llega. Y se da cuenta, derrotado en un momento, de que el genio del otro lo ha pasado, a pesar de que él contaba con la anuencia, el beneplácito de la corte austríaca, se da cuenta de que jamás puede llegar a ser lo que fue un Mozart. Entonces, en los últimos tramos de la película, lo vemos en continuos flashbacks que van y vienen a la vida de ambos, salir recordando los triunfos de Mozart, que fue un niño prodigio, desde los 3-4 años ya se presentaba ante el público, llevado por su padre, que era un muy buen músico, y después con todos los triunfos que tuvo en el mundo del arte y que le abrió las puertas de toda Europa y sobre todo de todos los reyes, reinados y imperios de ese momento. Ese instante o esos instantes finales de la película, cuando se va mostrando a Mozart ya destruido en su lecho de muerte y a Salieri tomando nota porque él le dicta el Requiem, él le va dictando el Requiem, es una de las cosas más hermosas que se hayan visto plasmadas en el cine dentro de una biografía de un músico. El logro que tuvo Milos Forman con esta producción, que venía de hacer éxitos como Atrapados sin salida, por ejemplo, que también le significó un gran éxito en Hollywood y en el mundo entero, bueno, eso fue único. Entonces, esta película no solamente recrea esos últimos momentos y esos momentos de la vida en que Mozart surge como una divinidad, no voy a decir al estrellato, en esa época no había estrellas, pero digamos que es un equivalente a una estrella, a lo que se llamaría hoy una estrella de la música clásica, que en ese momento quizá no era considerada tan clásica, pero era música mayor. Ese momento en que Salieri acepta, resignado, en que él ya no va a poder hacer nada, es realmente único en el cine. No se la pierda si tienen oportunidad de verla y tengan en cuenta que todo esto que yo les he venido contando fue una suposición. Aparentemente Mozart no murió asesinado por Salieri. Bueno, nunca se encontraron los restos de Mozart, que fue a parar por su incapacidad económica de la familia, sus restos fueron a parar a una fosa común y nunca se encontraron, no se ha podido hacer ningún estudio entre los restos mortales del gran compositor austríaco. Bien, señores, esto ha sido todo por hoy. Recuerde suscribirse, deme like y bueno, nos despedimos hasta cualquier momento en que volvemos con más parritas, curiosidades, momentos que rescatamos del mundo del arte y del entretenimiento. Chao.